Ya les di las fechas de los exámenes, ya les he dado también las fechas de las exposiciones y las defensas, ¿no? ¿Qué más nos falta? Los temas. Ustedes eligen qué caso van a exponer. Tiene que ser un caso de fraude. En el internet hay varios casos. Hemos visto esto, ya entramos a la segunda unidad. Hemos entrado a ver también lo que es el campo de acción del auditor forense. Hemos dicho que una de las diferencias más grandes es que en la auditoría forense se audita, si quieren, por áreas, ¿no? En cambio, la auditoría financiera mucho depende de la materialidad. En la auditoría forense hay materialidad y en la auditoría financiera existe materialidad y en la auditoría forense no. En la auditoría financiera hay muestreo para determinar la cantidad de transacciones que vamos a revisar. En cambio, en la auditoría forense el muestreo es al 100%. ¿Qué más hemos visto? ¿Cuál era, no? El auditor forense tenía que tener amplio conocimiento del área contable, del área de auditoría, finanzas, técnicas de investigación y sobre todo tiene que tener escepticismo profesional. Nosotros siempre, por nuestra profesión, dudamos siempre del trabajo que nos presentan. Tenemos que verificar que si la información que nos está proporcionando la empresa es correcta, si está de acuerdo a las normas. Tengo que determinar los procedimientos de detalle que vendría a ser las revisiones, recálculo y cálculo. Toda información está sujeto a revisión, no por el hecho de que cuadre con el estado financiero quiere decir que está correcto. También hemos dicho que la auditoría forense, dice, es una auditoría que está conformado por un grupo multidisciplinario y participativo donde intervienen diferentes profesionales que van a trabajar para un mismo objetivo. Es multidisciplinario, trabajan o participan varios profesionales. Aquí hemos quedado, ¿no? En este punto hemos quedado el día viernes. Conocimiento, habilidades y aptitudes del auditor forense. Ahí fue donde hemos quedado el día viernes. Bien, jóvenes, como les dije, el día viernes, el día de hoy y mañana las clases van a ser virtual debido al paro cívico. Entonces vamos a tratar de avanzar. Lo bueno es que de nosotros es teoría, independientemente si es presencial o virtual, el avance es lo mismo. Bien, vamos a iniciar entonces. Conocimiento, dice, ya hemos dicho que el auditor forense tiene que tener conocimiento en el área contable, auditoría, control interno, tiene que tener conocimiento en la parte tributaria, finanzas, técnicas de investigación, paquetes contables, porque muchas veces nos dicen, la información, todo está en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener conocimiento del sistema o tener un especialista que maneje ese tipo de sistema. Por eso les decía que el ingeniero en sistemas es parte de nuestro equipo. Ellos son los que se encargan de generar toda la base de datos del sistema para que la persona no lo manipule, la información. Normas de contabilidad de auditoría, normas de contabilidad, se podría decir nacional e internacional, las NIAs. Legislación penal y civil. Les he dicho que en esta parte, si bien nosotros no somos expertos en las legislaciones penales y civiles, incluso muchas veces nos cuesta diferenciar si un proceso es penal o civil, entonces trabajamos de la mano con el abogado. Habilidades. Ante lo más destacado tenemos las habilidades que debe tener un auditor forense es investigador, amplia capacidad de análisis crítica, por eso es que nosotros siempre estamos analizando la información,
Crítica quiere decir que siempre decimos, a ver, ¿cómo lo hizo? ¿De qué manera? Por eso les decía, las entrevistas son tan importantes y el cuestionar de las cosas, del trabajo, de la información, es parte de nuestro trabajo. Por eso les decía muchas veces que cuando cuestionamos el personal de la empresa, muchas veces nos dice, pero ya les expliqué, o ya ustedes deben de saber cómo funciona, o ya el año pasado hicieron la auditoría, ¿por qué nos vuelven a preguntar lo mismo? ¿No? Entonces, pero es que es parte de nuestro trabajo, y algunas veces nos decían, pero parecieran que no, parece que ustedes son fiscalizadores de impuestos por las preguntas que nos hacen, pareciera que no confían en nuestro trabajo, y que es parte del escepticismo profesional, saber que la información realmente sea el correcto. Liderazgo, tomador de decisiones, mente creativa, trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión en una auditoría, no importa qué tipo de auditoría sea, es realmente trabajar bajo presión. Desde el momento que tú entras a trabajar a una empresa, trabajas bajo presión muchas veces, porque la información tiene que ser ya una empresa comercial por los cierres que se hacen mensual. Algunos se quedan hasta tarde para poder cerrar, porque al día siguiente ya no pueden abrir periodos, y si tienen que abrir solicitan autorización, y si solicitas autorización es porque algo se te ha olvidado. Entonces tienes que aprender a trabajar bajo presión. Muchas veces muchos colegas decían, trabajar bajo presión implica estrés, y el estrés te enferma. Entonces hay que saber canalizar ese tipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros en las auditorías trabajamos siempre bajo presión. Por eso cuando a mí me entrevistan y me dicen, es trabajo bajo presión, todos los días desde que salí de la U trabajo bajo presión. En la universidad también trabajamos bajo presión, debido a que las fechas de los parciales se tienen que tomar una sola vez, se tienen que subir al sistema. Si lamentablemente no subiste en los tiempos establecidos, te bloquean el sistema para que no puedas subir, y para que puedas solicitar la autorización para poder desbloquear, te regañan, y si abres un periodo también por eso te evalúan. ¿Cuántas veces este docente solicitó la apertura el desbloqueo del sistema? 4 veces. Ineficiente, ¿no? O sea, como que van evaluándonos dependiendo si cumplimos o no las normas de la empresa. Ejercer y delegar autoridad, dice. Nosotros tenemos que aprender a delegar trabajo dependiendo ya cuál es nuestra función. Por ejemplo, cuando yo era asistente en Price, los seniors muchas veces nos dejaban el trabajo de campo a nosotros porque tenían varios clientes. Entonces, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Delegar trabajo. Cuando yo era asistente, para mí, yo solamente hacía mi trabajo. Si mi compañero, mi colega de al lado no hacía su trabajo, ni me importaba. Total, yo voy a responder por mi trabajo. Esa era la manera en cómo nos mentalizaban cuando éramos asistentes. Triste es la realidad cuando ya empiezas a tener más responsabilidad, como van subiendo de categoría. Cuando era senior, no, ya no tenía que pensar de que a mí no me importa si hizo o no el compañero o mi colega de al lado su trabajo. Ahí, si no hizo el trabajo el asistente, el senior tenía que hacer. Eso era porque realmente al delegar no le hacemos un seguimiento. Delegar un trabajo, realizar el seguimiento a ese trabajo implica algunas veces costo, tiempo. ¿Por qué costo y tiempo? Delegaste un trabajo. Lamentablemente no le hiciste el seguimiento, que muchas veces a mí me tocó pasar en Price. Yo no le hacía seguimiento a mis asistentes porque al principio decía, si no lo hizo el asistente, total, le van a regañar y le van a hacer quedar a él hasta tarde para que haga ese trabajo. Triste fue la realidad cuando me dijeron, no, Nubia, si tu asistente no hizo el trabajo, fue falta
prácticamente fue tu culpa por no haber hecho el seguimiento correspondiente. Ahora, como no lo hizo, te va a tocar hacer. Muchas veces delegar, tener autoridad sobre un grupo de personas jóvenes es mucha responsabilidad. Es responsabilidad. Es fácil delegar. Difícil es que te cumplan. Y difícil es llegar a cumplir con él, si quieren, con la cantidad de persona o personal que tienes para ese trabajo. Trabajar en equipos de manera disciplinada, investigar para dar soluciones a los problemas. Esto día a día lo van a vivir. Muchas veces a mí me tocó ir con ciertos colegas, pasar, incluso pagar por un asesoramiento, porque muchas veces nosotros, cuando estamos en una empresa, hay N cantidades de problemas y nosotros no podemos darle solución, tal vez porque no es nuestra área. Pero lamentablemente es parte de tu trabajo responder a todas las consultas que la empresa tiene. Por eso físico donde lamentablemente hubo un desvío, hubo un fraude en el área en el almacén. Tuve que yo pagar a mi auditor, a un auditor de sistemas, tuve que correr con el costo solo para saber cómo y de qué manera sucedió el fraude. Porque tranquilamente yo pude haber dicho, no es mi responsabilidad, háganlo ustedes, total, yo ya cumplí, ya me pagaron y listo. Pero en realidad no se trata de eso, se trata de investigar las razones, para uno mismo también. Yo necesitaba saber cómo fue el fraude porque nunca nos había pasado esa situación. Entonces necesitaba saber para que una próxima vez no me vuelva a pasar. Entonces las segunda, terceras veces que hemos hecho este tipo de trabajos con empresas distintas, lo primero que siempre hacemos es quitar el acceso. Lo primero que le digo yo a la empresa. Mire, ya nos ha pasado en otras empresas que lamentablemente le dan accesos a las personas. Entonces, ¿cuándo empieza el recuento? El 15, el 10 o el 12 ya el gerente tiene que quitar todos los accesos para que el almacenero ni siquiera pueda tener acceso al sistema que utiliza. ¿Eso para qué? Para que durante el conteo, una vez que nos genere el reporte, ya no puedan acceder, excepto para consultas, pero para hacer transacciones, para poder realizar ingresos, salidas, ya no. ¿Por qué? Después de ese problema o esa situación que hubo, es como que te queda la experiencia para que no te vuelva a pasar lo mismo. Investigamos, por ejemplo, algunas veces mis clientes me dicen, ¿sabe qué? He hecho este asiento, pero no sé si está bien. Y era un ejemplo que les decía, la previsión para cuentas incobrables, yo lo veía en una auditoría, no sé si a ustedes les dije que tengo otra auditoría. La previsión para cuentas incobrables se utiliza solamente para las cuentas por cobrar. Es esa probabilidad de que una cuenta no va a ser cobrada. Pero en una empresa no solo utilizaban para las cuentas por cobrar, sino también para dar de baja las cuentas por pagar. ¿De qué manera? Era como que provisionaban, por ejemplo, en la Universidad UTEP, un ejemplo. Voy a provisionar los sueldos de un docente, ¿no? Honorarios profesionales por 3,000 bolivianos. Pero cuando llegó la fecha de pago, me di cuenta que no era 3,000, era 2,500. Vean, hice una provisión en exceso. Nosotros, ¿cómo damos de baja la provisión en exceso? Damos de baja la cuenta por pagar y el gasto, porque también el gasto estaba en exceso. Pero ¿qué hacía esta empresa? Daba de baja la cuenta por pagar, pero en lugar de utilizar la cuentita de gasto, utilizaba previsión para cuentas incobrables y me llamaba la atención. ¿Por qué? Y no solamente para ese tipo, para N cantidades de
Sucesos utilizaban esa cuenta que era una cuenta bolsa. Entonces yo le decía al gerente, ¿por qué utilizan cuentas por pagar, perdón, previsión para cuentas incobrables? ¿Por qué no lo dan de baja el gasto? A lo que pasa es que, licenciada, nosotros ya el gasto lo hemos reflejado en el estado financiero de cada mes. Nosotros presentamos los estados financieros a los dueños de manera mensual. Entonces yo ya reconocí ese gasto, ya lo cerré, pero todavía no lo tenían cerrado en la última, si quieren, el último periodo, que es diciembre. Se supone que los asientos de ajustes son para corregir, le decía. Sí, pero por eso hemos utilizado la cuenta de previsión. No les voy a mentir, jóvenes, tuve que agarrar y buscar el decreto, la 24051, y explicarle para qué se utiliza, cuál era la finalidad. Entonces me dice, tiene razón. Entonces, ¿cómo tendría que hacer yo este asiento? Deme solución, ¿no? Al problema que ellos tenían. Y no solamente en ese asiento, habían cosas que incluso yo me tenía que sentar y decir, ¿cómo voy a hacer este asiento? ¿Por qué? Porque muchas veces hay asientos que son recontra difíciles de hacer. Uno dirá, pero es fácil. No, tienes que pensar cuál es el efecto que te va a traer hacer ese asiento de ajuste en los estados financieros. Por ejemplo, había uno de diferencia de cambio. Unos dirán, pero es facilísimo la cuenta de diferencia. No para esta empresa, era distinto. Tuve que decirles, denme 1 hora o 2 horas para poder analizar. Tuvimos que hacerlo, se podría decir, el asiento con una cuenta deudor y acreedor. Quiere decir que no tocaba balances, porque si tocaba, era como me decía ella, tenía una diferencia de cambio, licenciada, pero lamentablemente esa diferencia de cambio, al momento de un error, le debitaron de una cuenta en bolivianos cuando tenía que debitar de una cuenta en moneda extranjera. Eran, pónganle, $100,000. Tenía que salir de Banco Moneda Extranjera, pero salió de Banco Moneda Nacional. Hubo un error en las cuentas. Hablando con su oficial de crédito, le decía, sí, nos equivocamos. No se preocupen. Debió haber, ustedes saben que el banco gana por la conversión del tipo de cambio. Y este banco le dijo, como fue nuestro error, cuando era por unos bonos por unos DPFs que ellos han hecho. Entonces, como fue nuestro error, cuando les devolvamos el dinero, le vamos a dar al mismo tipo de cambio que salió. Entonces, era un asiento que yo saqué 100,000 valorados a 86,000 bolivianos, perdón, $100,000, no, $10,000 valorados, háganlo en bolivianos, no sé, 15,000 bolivianos. Pero en realidad el dinero no salió 15,000, salió 14,000. ¿Cómo hago ese asiento contable? Me decía. Entonces, muchas veces nos toca investigar. A mí me tocó buscar a mis colegas del área contable y decir, tengo esto. Y algunas veces ni siquiera podíamos dar resolución. Cuando no hay solución contable, tenemos que recurrir a las cuentas deudoras y acreedoras, que les voy a contar más después. Adaptarse al clima organizacional. Esas son las habilidades que nosotros tenemos que tener cuando hacemos distintos tipos de auditoría. ¿Qué más? Está en PDF. Actitudes, dice. Entre los más destacados tenemos honestidad. La honestidad, jóvenes, es si quieres, la principal actitud que debería de tener un auditor. Ser honesto. Muchas veces de eso depende nuestro trabajo. No, este no es honesto, entonces, ¿para qué lo vamos a tener en la empresa? Al tenerlo implica que nos pueda llegar a robar, pueda manipular la información. Entonces, por esa razón, siempre, jóvenes, entre sus actitudes tienen que ser honesto, respetuoso, ético, personal y profesionalmente. Siempre voy a recalcar, nosotros debemos ser éticos. Muchas veces por las situaciones que se nos presentan, incluso algunas de las empresas nos ponen a prueba. Por eso les decía hace tiempo a nosotros,
nos han ofrecido por una auditoría cierta cantidad de dinero para ponerles con un informe limpio. Pero mucho depende de ese auditor, mucho depende de la honestidad y la ética profesional para aceptar o no. Nadie nos va a obligar, nadie. Y no solamente en el trabajo, a mí me pasó muchas veces en el trabajo, en la universidad, porque yo doy clases de examen de grado también, ¿no? Para el área de auditoría. Y algunas veces me decía, licenciada, dígame qué necesita. Yo le compro lo que usted me pida, pero hágame pasar la materia. No se trata de eso. Yo, gracias a Dios, en mi casa siempre me enseñaron a ser honesto. No puedo engañarles a ustedes de esa manera y tampoco me gustaría engañarme yo. Yo siempre he dicho que prefiero que me conozcan como una persona mala, no mala, pero muchos me dicen que soy una persona mala, porque no acepto sobornos, a que me digan, pero con esa licenciada llévalo, te va a hacer pasar y si te aplazas, comprarle, no sé, un celular y verás que te hace pasar la materia. Entonces, no se trata de eso. Yo he recibido N cantidades de cajitas con cosas raras ahí adentro y no, se los devolvía, o yo le decía, ¿para qué va a gastar? ¿Para qué gasta? Más bien, en vez de estar gastando en estas cosas, estudie. ¿Qué más? Responsable, humano y solidario. Si a mí me preguntan, no importa si llevan otra materia y me preguntan, obviamente, algún concepto, tema, dudas que tengan de alguna área, igual mis colegas muchas veces me preguntan, ¿y cómo has hecho? ¿Y cómo se hace? Siempre hay que ser humano y solidario, leal, positivo y positivo y propositivo, emprendedor, competitivo. Lamentablemente, hoy por hoy debemos ser competitivos, jóvenes. Muchas veces cuando ustedes participan en un examen de grado, lo primero que nos dice, ahora ya el título es como si fuera algo normal. ¿Qué es lo que ahora nos pide el mercado? Ser competitivo, tener otros tipos de especialidades. Como que la profesión, como que el título en provisión nacional ya no es, sí es necesario, ¿no? Obviamente sí es necesario, pero para una empresa muchas veces nos dicen, ¿qué más? Aparte de su profesión o de su título, ¿qué otra especialidad tiene? Ninguno. Entonces voy a ver, ¿no? Si hay campo y vacancia para usted. Estamos buscando personas que tengan otro tipo de especialidades, diplomados, especialidad, maestría, doctorado. Ordenado. No sé si aplicará esto para nosotros. Lamentablemente, ordenados, no somos tan ordenados, les diré, en el tema de la información. Nos traen N cantidad y siempre nuestra oficina, lamentablemente en las empresas, es la oficina más desordenada que hay. ¿Por qué? Porque la información nos traen de todos lados, contable, finanzas, y cuando uno entra ahí, un desorden total, pero no es porque seamos nosotros los desordenados, lamentablemente, muchas veces la información es tanta que no entra en el espacio que nos proporcionan a nosotros como los auditores. Por esa razón, muchas veces a nosotros nos decían, ustedes los auditores son muy desordenados. No hay orden, pero no es eso. En realidad es por el espacio que nos dan. Y ya se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a trabajar. Se van a dar cuenta que muchas empresas tienen esta perspectiva de nosotros, auditores, personas que vienen a detectar fraudes, ¿no? Vienen a revisar nuestro papel de trabajo, vienen a revisar nuestro trabajo y seguramente muchas veces dicen, estos vienen a sacar a una persona, que el dueño a través de esto vote a una persona. Son personas desordenadas, pero en parte es por el espacio. Imparcial de juicio. Yo siempre trato de ser imparcial. Yo tengo varios estudiantes que incluso
Me piden ayuda, licenciada. ¿Usted sabe cómo se hace este ejercicio? Sí. Licenciada, ¿me puede ayudar? ¿Qué libros puedo estudiar para el examen de grado? Incluso algunas veces venían a mi aula y pasaban clases para recordar. Pero a la hora de la hora, cuando me toca evaluar, créame, si así sea un familiar mío, un amigo o un estudiante que ha llevado todas las materias conmigo, siempre trato de ser imparcial, porque el daño muchas veces por querer hacer un bien a esa persona, al final le hacemos un daño. Yo tuve un estudiante en el módulo pasado, en el semestre pasado, que llevó examen de grado conmigo. En realidad, nadie sabe qué docente va a dar ese examen de grado, incluso a nosotros, ni nosotros algunas veces sabemos. Entonces, cuando me dieron la materia, justamente él me dice, licenciada, me comentan que usted está dando examen de grado. Sí, le digo. Entonces voy a llevar con usted, estaba esperando que a usted la habiliten, me dice, pero es que no siempre me toca. Y es cierto, no siempre nos toca. Entonces, triste fue, ¿no? No les voy a mentir, estudiamos, porque yo lo que hago es, en 20 clases, repaso con todos mis estudiantes todo lo que vimos en auditoría. Y cuando damos el examen interno, justamente me tocó evaluarlo a él. Era un varón, evaluarlo. Son dos tribunales internos primero y ya luego viene el externo. ¿Qué pasó? Lamentablemente, a la hora de defender su caso, se puso tan nervioso que se olvidó. No les voy a mentir, se olvidó todo lo que había estudiado. Yo sé que él sabía, porque se prepararon, todos los que estaban en ese examen se prepararon. Me consta porque parte de su preparación fui yo. Pero ahí me tocó evaluarlo y lamentablemente dije, tengo que ser una persona imparcial, porque es más triste que reprueben en el examen externo que en el examen interno. En el interno solamente sabemos el estudiante que está dando el parcial o está defendiendo y los dos tribunales. En cambio, en el externo, no, está la familia, está la amiga, el amigo, el hermano, el papá, la mamá, los tíos. Toda la familia está a la espera y que te digan reprobaste y esa sensación no se los deseo a nadie. Yo sentí la tristeza de muchas personas cuando les dijeron reprobado en un examen de grado externo. Entonces, siempre tratamos de ser imparcial. No solamente, yo por lo menos, no solamente en la universidad, también en mi trabajo. Tengo clientes potenciales quiere decir que cada año le hacemos el trabajo, pero cuando me toca dar el informe de control interno, por más que la contadora, el gerente sea mi amigo, porque con los años, ¿no? Uno se vuelve amigo del personal. El hecho de que nosotros seamos o algunas veces hayamos compartido un almuerzo no quiere decir que nosotros no seamos imparciales. A la hora de evaluar la empresa, lamentablemente tenemos que ser imparciales. Es parte de nuestro trabajo, por eso siempre les digo, nunca podemos ser juez y parte. Esa es una de las razones. ¿Qué más? La auditoría forense en el sistema judicial acusatorio. Aquí viene donde les decía. El término forense se vincula con la investigación legal para facilitar la administración de la justicia en la medida en que se busca el aporte de evidencias que se convierten en pruebas en la Corte Judicial. Nosotros formamos parte del trabajo junto con el abogado. ¿Qué buscamos? Evidencias. Tratamos de buscar lo más que podamos documentación de respaldo. Un auditor interno o externo puede tener mucha experiencia, dice, en
los procesos de evaluación de control interno y de presentación de informes con valor agregado ante el ente que contrata sus servicios, pero para el caso de investigación de fraude y delitos se requiere conocimiento en el campo judicial. Nosotros, si alguien a mí me pide, no, ya quiero que me armes mis estados financieros, voy a armarlo, porque todos los días hacemos ese tipo de trabajo. Necesito que me armes mi informe de control interno, lo voy a hacer, porque tenemos experiencia haciendo ese trabajo. Si yo les pido a ustedes, estimados, necesito para mañana un balance inicial de cualquier empresa que ustedes, que con estos datos que les voy a pasar, lo armen. Lo van a hacer porque la experiencia lo tienen. Pero, dice, pero para el caso de investigaciones de fraude, para una auditoría que tiene un enfoque de forense, dice, y delitos que requiere conocimiento en el campo judicial. Muchas veces nosotros no tenemos todavía esa experiencia. ¿Por qué? Porque les dije muchas veces, no hay en Bolivia las auditorías forenses con tanta, si quieren, frecuencia como una auditoría financiera. No hay, si no hubiera sido distinto. Por eso necesariamente trabajamos de la mano con el abogado, porque es el que va a llevar el caso, especialmente en el levantamiento de indicios y evidencias. Muchas veces, a mí, cuando hice la auditoría en el 2020, hice papeles de trabajo. A mí me encanta que mis papeles de trabajo sean ordenados, entendibles, porque no siempre voy a estar yo para explicarles. Pero hubo un momento en el que el abogado me dice, este papel no nos sirve para ir para el caso. O sea, tenemos que modificar, y saben que prácticamente hicimos de nuevo todo el trabajo. ¿Por qué? Porque es verdad, si a él no le sirve, lamentablemente, si a él no le sirve, lamentablemente, pues no vamos a poder llegar a las expectativas que tal vez tenía el cliente con nosotros. No se puede. Especialmente en el levantamiento de indicios y evidencias, las cuales se debe relacionar con delitos tipificados en los códigos penales para que fácilmente se pueda convertir en pruebas que requiere. Por eso ahí yo lo que hice fue, le dije, bueno, señores, para no hacer un doble trabajo, porque es doble, que te digan este papel no me sirve, implicó semanas de trabajo, revisiones, documentación, solicitud de información y prácticamente a rogarles que nos pasen la información, y cuando le presentemos a las personas nos digan, no nos sirve este trabajo, o sea, tenemos que volver a rehacerlo. Implica tiempo y costo. Entonces, ¿qué se debería hacer? A partir de ahí, bueno, señores, estas son las cosas que nosotros vamos a revisar. Revisen si está bien, si les sirve, si quieren adicionar algo, díganme para que yo pueda adicionarlo, para que no para que no pase lo que nos ha pasado con el anterior papel de trabajo. Es importante señalar que la auditoría forense no necesariamente está concebida, dice, para encontrar un hecho delictivo, sino también para esclarecer la verdad de los hechos y exonerar de responsabilidad a un sospechoso que sea inocente o a una empresa o entidad que haya acusada, dice que ha sido acusada de un fraude con la intención de obtener beneficios económicos. Por eso nosotros siempre tratamos de investigar, indagar, preguntar, consultar, revisar una y otra vez, cruzar información. Pareciera fácil, pero no es fácil. Para poder acusar a una persona necesitas pruebas. Yo tenía con el abogado con el que estábamos trabajando, muchas veces decía, no, ni siquiera licenciada, el video donde donde las cámaras enfoquen. No, el video, ahí claramente en el video se ve que está robando, pero ni aún así, jóvenes. Algunas veces eso no es prueba suficiente.
Por eso es que nosotros nos encargamos de buscar todas las evidencias. Por ejemplo, una de las evidencias que veíamos era les dije, en los pagos de los impuestos. Fue fácil. A ver, usted solicitó este fondo fijo por bolivianos 50.000. Tiene su firma. Por eso es que la AEM siempre nos multa, porque los comprobantes contables no lleven la firma. Había en otra empresa, por el simple hecho de que sí, la persona incluso decía, sí, yo lo solicité, pero cuando fueron a juicio dijo, no, yo no lo solicité, no tiene mi firma. Y es verdad, no había la firma de esa persona en los formularios. Entonces, en cambio, tiene la firma, yo solicité 50.000, pero los impuestos eran 30.000. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están los 20.000? ¿Dónde? Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar todas las evidencias, buscar comprobantes, buscar los comprobantes de pago, los formularios que tengan las debidas firmas. Eso es lo que nosotros hacemos, recaudar. Y les dije, a nosotros nos contrataron para poder cuantificar, se podría decir, el fraude de una persona, que era el contador. Sin embargo, la triste realidad fue de que no era una persona, era 4 a 5 personas. Pero solamente de esas 5 personas pudimos, si quieren, presentar pruebas, evidencias suficientes de 3 personas. Los otros 2, lamentablemente, no encontramos nada. Nada, porque les dije que eran 3 abogados, y de esos 3 abogados ninguno firmaba. Y cuando encontramos el fraude en ese departamento, uno de ellos dijo, sí, yo fui culpable, los otros no. Y fueron tan inteligentes que no había evidencias. No había. Entonces, no había manera de probar que también las otras 2 personas estaban involucrados, ¿no?, en el fraude. No hubo manera de probar. Entonces, lamentablemente, creo que al final no les hicieron, no hubo nada en contra de esas otras 2 personas, pero sí en contra del otro abogado que dijo que sí, toda la culpa era de él. ¿Qué más? Sistema judicial acusatorio. El sistema penal acusatorio es un sistema adversarial, donde las partes, la fiscalía y la defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, que con base en las pruebas y argumentos decide si condena o absuelve ¿no? En realidad, la única persona que puede decirnos si es culpable o no es el juez. Sistema judicial acusatorio. No es fácil adaptar un modelo de por sí complejo y complicado a una cultura donde los juzgados siempre están atestados de casos atrasados con archivos en paquetes de papelería amarillentos, muchas veces amarrados con lazos mientras el sospechoso está encarcelado en espera de un juicio injusto y durante varios años. Estos presos aún esperan sus juicios y sentencias basados en el viejo modelo. En realidad, en Bolivia, específicamente en Bolivia, sabemos que los procesos llevan muchísimo tiempo. Y sí, como dice aquí, muchas personas tal vez inocentes están pagando, están presos y que hasta la fecha no tienen ni siquiera una fecha para su juicio, no tienen nada. Pero también sabemos que hay injusticias en el tema de que aún sabiendo que las personas o esas hicieron y tienen pruebas, siguen libres. Hay personas que
bueno, ¿no? Participaron de un atraco, participaron de una violación, participaron de ciertos delitos y aún teniendo el video en la mano, no logran acusarlo y no logran meterlo preso porque lamentablemente la corrupción existe. Entonces, ¿hay casos así? Sí, en Bolivia muchísimos casos. Miren el proceso que les decía de la auditoría de la gestión 2020. Hasta la fecha siguen, no le dieron, no, ni siquiera, creo que ni a la mitad del proceso van, debido a que son muchísimos, hay mucha burocracia, papeles por aquí que tienen que entrar, que una y otra cosa. Al final lo que hacen es cansar a la persona, cansar a la empresa, porque eso implica costo y tiempo. Costo y tiempo, porque ahora recientemente, hace una semana me hablaban de la empresa, me decían, tenemos que actualizar ciertas informaciones que tenemos pendientes. Claro, porque ya desde el 2020 a la fecha, incluso los mismos testigos ya no quieren ir. Los mismos testigos se retiraron de la empresa, los mismos testigos ya no hay, ya ni se acuerdan. Si a mí me preguntan cómo sucedió desde el inicio, muchas veces tal vez voy a volver a explicar nuevamente, pero ya no como hace 2 años atrás, porque la mente es tan frágil que nos olvidamos. Y luego dicen, no, lo que está haciendo es, era mentira, porque ahora está cambiando su testimonio. Ya no es lo que era hace, obvio, porque la mente es frágil. Pero eso es lo que pasa. Muchas veces, incluso para nosotros, diferenciar, les decía hace unos minutos, si es un proceso penal o civil, cuesta, porque un caso hace unos 3 años atrás de un colega que hizo un trabajo donde, en este caso sí, él tuvo la culpa, ¿no? Hizo un trabajo especial, pero él no sabía hacer ese tipo de trabajos. Por eso muchas veces yo siempre voy a recalcar, hagan trabajos en el que ustedes saben y tienen la habilidad y tienen la experiencia. Por eso muchas veces a mí me dicen, licenciada, ¿puede dar auditoría gubernamental? No, puede dar. Hace un mes me preguntaron, ¿se abrió la materia de contabilidad gubernamental? ¿La quieres dar? No. Denme materias que yo sé, no materias que no sé. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta dar materias que no sé. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a explicar? Es como que me digan, licenciada, ¿puede dar materias de cálculo? No, hace años que llevé cálculo. Pero si me dicen, ¿puede dar alguna materia de auditoría? Sí, excepto la gubernamental, pero todas las demás sí, porque la he realizado. Todas las auditorías que doy, porque yo la he hecho, las hago. Entonces, muchas veces, porque los honorarios son buenos, nos dicen, ¿no? Se convoca a las firmas o a las auditoras o las firmas de auditoría para participar de una licitación, de una auditoría especial y tanto. Y muchos participan. Yo cuando veo ese tipo de comunicados en el deber, participo porque sé hacer. Pero cuando veo por trabajos que no he hecho, mejor ni siquiera envío mi propuesta. ¿Para qué? ¿Qué pasó con este colega? Me dice, él participó, ganó una licitación y no sabía hacer el trabajo. Entonces a mí me llamó esa vez y yo le dije, yo te puedo ayudar a hacer ese trabajo, porque nosotros hacemos, pero tendríamos que trabajar por porcentajes o simplemente tú pagame lo que vale mi servicio y tú te encargas de defender. ¿Se puede? Sí. Pero al final me dijo, no, yo ya tengo mi equipo, lo único que quiero es que me expliques ciertas dudas que tengo. Quiero que me asesores un poco. Perfecto, me preguntó por teléfono las dudas, Yo le ayudé, le dije, si es así, listo. Después no supe más. Tiempo después me llama y me dice, Nubia, te cuento que ya presentamos el informe, nos fue muy mal. Lamentablemente el equipo que yo contraté
No logró hacer bien el trabajo, el cliente se dio cuenta que no sabíamos hacer este tipo de trabajos y ahora me quiere demandarme, me decía, por daños y perjuicios, dijo que me iba a meter preso por el trabajo que he hecho, porque le he ocasionado un daño económico que superaba los 80,000 bolivianos, me decía. Y yo, pucha, yo no sabía qué decirle, lo único que le dije, y me dijo, mira, Nubia, me dice que me va a meter preso, ¿no? Y yo, lo que podés hacer es, porque estaba súper mal, imagínense que alguien les diga, ¿sabe qué? Te voy a meter preso, porque no, hasta yo me sentiría mal, y si yo nomás me sentí mal por mi colega, imagínense él. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, lo que tienes que hacer es hablar con un abogado, que él te asesore, porque de nada te va a servir de contarme a mí, porque yo no te voy a poder ayudar. Yo no sé, yo de proceso civil, penal, de cuándo, si este tipo de situación amerita o no un proceso penal, porque en realidad es porque mataste, robaste, o sea, grandes rasgos, sabía que eso era porque mataste, porque robaste, no sé, desconozco, le dije yo. Pero ve, busca un abogado que te asesore y ya, y ve, digamos. Al día siguiente, porque eso era tipo 8 de la noche, al día siguiente me llama y me dice, no, te cuento que ya hablé con el abogado y no es un proceso penal. Creo que la empresa, el dueño o el gerente, por el enojo que tenía, y yo también tengo la culpa, me decía, pensamos que era un proceso penal, pero ya me explicó, en realidad es un proceso civil. Yo, ¿y cómo sabes? Porque en realidad el daño que yo le ocasioné fue más económico, y eso es civil, me decía él. Entonces lo que voy a hacer es devolverle todo lo que me pagó. Lamentablemente voy a tener que yo cubrir todos esos costos, porque pagar un asistente, pagar personal, armar los informes, lleva costo. Entonces, ya hablé, mi abogado va a hablar con la empresa, más bien llegaron a un acuerdo donde tenía que hacer la devolución de todos los pagos, más obviamente un pequeño importe adicional por los daños ocasionados a la empresa, ¿no? Entonces, pero uno en ese momento que te llama y te dice, te voy a meter, hasta yo me hubiese asustado. Entonces, por esa razón, muchas veces el trabajo que nosotros hacemos, jóvenes, tiene que ser porque sabemos hacer. ¿Para qué vamos a meternos a un trabajo que no sabemos? ¿Para qué? Que no les pase eso a ustedes. El testigo en el proceso judicial acusatorio. Vamos. Testigo. El testigo es aquella persona quien rinde testimonio en una corte. Es alguien que conoce un hecho. Un segundito. Es alguien que conoce un hecho y que da fe público en ese hecho bajo juramento para cumplir con la ley. Su testimonio es valorado de acuerdo a la aportación de pruebas en el proceso a favor o en contra de un acusado. Puede ser citado por una de las partes, el Estado, o defensa, dependiendo. El testigo puede ser cuestionado en su credibilidad por la defensa y quizás hasta termine siendo parte del proceso incriminado por el perjuicio o falsedad. Por eso les dije, cuando nosotros somos parte, ¿no?, de este proceso, somos testigos expertos, incluso somos considerados testigos expertos porque somos profesionales, porque formamos, prácticamente nosotros somos los que recaudamos toda la información necesaria para llegar a esta cosa. Y que nosotros manipulemos, malversemos, no hagamos el trabajo, que yo les diga a ustedes, jóvenes, vamos a hacer una auditoría forense, háganlo de esta manera, chao, de aquí nos vemos cuando empiece el juicio.
O simplemente no hayamos hecho ningún tipo de trabajo y le digamos, no, es culpable porque yo ya vi, ya verifiqué, hice mis papeles de trabajo, hice todo un trabajo junto con un equipo multidisciplinario y a la hora de la hora y no tenga los argumentos, no tenga las evidencias, la otra persona tranquilamente puede decir, me está acusando, ¿no? Me acusa por algo que no he hecho. Y si durante este proceso demuestran que es cierto de que yo he acusado cuando no tuve las pruebas suficientes, la persona que va a ir en ese momento a la cárcel por manipulación, por fraude, todo soy yo. Los abogados con experiencia saben perfectamente cómo descartar un testigo y cómo contrainterrogarlo para que caiga en la contradicción usando una metodología de juego de palabras que al final termina enredando al testigo y contrariando su testimonio. Eso es correcto y ya está en las películas, lo hemos visto. Si bien tal vez nosotros, bueno, por lo menos yo, no he participado hasta este, si quieren, hasta ese punto. No sé, nunca he ido yo a atestiguar en el proceso de la auditoría forense que les contaba de la gestión 2020. Llegamos hasta cierta instancia, no hasta la corte, debido a que les dije que hasta ahora no hay fecha, no hay nada, son demasiado lentos. No he pasado todavía por esta parte, o sea, no he ido yo ante un juez a atestiguar, no he dicho nada. Y no creo que lleguemos al paso que vamos. Entonces, sí hemos visto en las películas, en las novelas, en las series, todo esto lo que dice aquí, menciona. Sí, el abogado tiene, se podría decir, por la experiencia que tiene, es cierto, siempre busca contradecir. Hasta en los dibujos, eso lo vemos siempre. Es por esto que los fiscales deben estar muy atentos a las preguntas para objetar cualquier intento por desviar los hechos o cambiar de contexto con el contenido del testimonio inicial. Por eso les decía, cuando el proceso es largo, cuando ya en su momento tenías claro lo que tenías que decir, con el tiempo, por el proceso, llega un momento hasta que te olvidas y ya no te recuerdas lo que tenías que decir. Incluso vas a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Se podría decir el conocimiento de los hechos. Muchas veces nos pasa. Si yo les pregunto algo, por ejemplo, de un examen que les voy a tomar en esta semana, o les voy a preguntar algo que vieron en auditoría financiera, los que llevaron conmigo, todos se van a acordar, y si se acuerdan es porque les voy a dar palabras para que puedan ir acordándose, pero si les pregunto ahorita cosas que vieron en auditoría o en otras auditorías financieras, tributarias, operativas, no se van a acordar porque, como les digo, la mente es frágil. Eso es lo que pasa. Lamentablemente es así. ¿Qué más tenemos? El auditor forense como testigo experto en la corte. Por eso les decía, nosotros somos testigos expertos. Conociendo la parte procedimental del sistema penal acusatorio, consideremos ahora el papel del testigo experto en la corte y la valoración de su testimonio. Se denomina a un testigo experto a un profesional o técnico, conocedor a profundidad de un tema con capacidad de análisis que pueda servir a la corte para establecer una verdad por medio de la experiencia y o pruebas técnicas que determinan un hecho. De este testimonio depende la responsabilidad de un acusado en un hecho imputado. Nosotros somos considerados testigos expertos, uno, porque somos profesionales y somos especialistas o tenemos amplia experiencia haciendo este tipo de trabajos. Por eso incluso
tiene mayor peso nuestro testimonio con relación a las demás personas. El auditor con preparación técnica forense es un valioso testigo experto en una corte criminal. Por ser la auditoría forense una área muy especializada, el auditor debe tener una completa capacitación acerca de las diferentes modalidades de criminales, con énfasis en delitos económicos y financieros, además de un conocimiento de la parte operativa de los diferentes procesos de investigación y seguir cuidadosamente los manuales y las instrucciones de investigador y jefe para no cometer errores que puedan contaminar las evidencias y arruinar toda la investigación. Entonces, por esa razón yo les decía, para que nuestras evidencias que vamos a presentar ante el juez tiene que necesariamente haber sido trabajado con un abogado, porque repito, es la persona, es el profesional que va a llevar el caso. Nosotros solamente vamos a atestiguar, nosotros lo que decimos, sí, yo verificando todo el proceso, revisando las transacciones, no cruce de información del reporte versus, no sé, el extracto tributario versus las declaraciones versus el pago, he evidenciado que de los 30,000, 50,000 bolivianos, solo se verificó 20,000. Los otros 30,000 no han sido, si quieren, no han sido aclarados por la persona en qué transacciones se ha gastado. Un segundo, por favor. Bien, van a disculpar, jóvenes, pero vivo en un lugar donde a cada rato pasan cosas que venden. Bien, vamos entonces. El auditor forense debe prepararse en la investigación documental. Sí, tenemos tantos papeles de trabajo, incluso muchos más que en una auditoría financiera. Aquí sí somos acumuladores de papeles. Aquí sí acumulamos cada cosa que encontramos, tenemos que sacar copia, tenemos que referenciar, revisa el 100%. Muchas veces ya nos ha pasado, incluso en una auditoría financiera, encontramos una deficiencia y lamentablemente cometemos el error por el tiempo, costo, de no sacarle una de, de tener la duda si realmente nosotros estamos haciendo el trabajo. Cuando a mí me tocó hacer este tipo de trabajos, le digo, no, en el comprobante tantos no hay los recibos correspondientes, no tiene recibo, no tiene fotocopia y el gerente me decía, no creo, Nubia, porque yo personalmente, yo reviso algunas veces y todas las transacciones donde había recibo se adjuntaban y yo firmo comprobantes. Entonces, ¿tienes un ejemplo? Me dice, ¿no? ¿Tienes algún caso?
Sí, le mando a mi asistente, ve a traer este comprobante y cuando lo trae ya tiene la firma, ya tiene el recibo y la que queda mal soy yo porque me dicen, ve licenciada, ve que no estaban revisando bien, pero es que no, y yo le decía, pero esto no había, y mi asistente me decía, sí, le dicen, no había, pero al parecer creo que ya lo han reconstruido, ya han firmado y han puesto este recibo. Desde ahí hemos aprendido a que la próxima vez le saquemos copia. Entonces, ¿qué hacemos? Acumulamos información. Somos acumuladores. A cada deficiencia una fotocopia y nos llenamos de documentación. Llega el momento, aquí está, y aquí está el original. Por eso les dije en la otra empresa, habían los 2 cheques que estaban a nombre del personal y cuando me trajeron a mí nuevamente, porque yo lo encontré y le saqué copia. Luego le dije al personal de la empresa, necesito este comprobante. Ellos me traen el mismo comprobante, pero ya quitándole la otra parte de la información. Me traen y yo empiezo a comparar y le faltaba una hoja donde estaba la copia de los cheques. Entonces vean la importancia de acumular información y sacarle fotos, sacarle una copia a la información. Es decir, en la recopilación de pruebas documentales, registros, contabilidad, informes financieros, documentación electrónica, transacciones vía electrónica, interpretación de balances, cruce de información, inventario de proveedores, clientes y personas comprometidas. Todo es válido. Hasta los correos electrónicos es valedero para ver la responsabilidad. Muchas veces yo en empresas veo que no usan su correo. Conmigo aprendieron a usar su correo. A mí me pasan una información vía correo. Necesito, me escriben a mi WhatsApp, necesito, licenciada, pídamelo vía correo. Pídamelo, yo se lo envío por correo, todo con correo, para que el día de mañana usted me diga, no, usted fue el que autorizó. Por ejemplo, antes de imprimir mis exámenes, mis informes, igual, agarro el correo y digo, estimado señor tantos, necesito que revise el informe en borrador para que nosotros, y me confirme para proceder con la impresión correspondiente y listo. Ellos, si lo revisan, bien, si no lo revisan, también. A mí sobre ese correo me dicen imprimir, imprimo y que luego me digan, licenciada, cambiamos, no sé, ¿no? El importe o modificamos el estado financiero o hicimos un ajuste. Entonces yo les cobro el costo de los informes, les cobro el costo de la impresión, anilla, todo les cobro. Y si ellos me dicen, no, es que formaba parte, no. Yo les mandé un correo donde les pedía que lo revisen, que no lo revisen y que me confirmen, esos costos adicionales son parte de ustedes, no míos. Hubo una modificación por correo, por favor. Todo es por correo, porque es una manera, es una evidencia para nosotros. Los delitos que usualmente comprometen a una investigación en donde el experto auditor forense actúa con las siguientes categorías: lavado de dinero y activo, legitimización y blanqueo de capitales, evasión fiscal, más frecuente, la evasión fiscal, estafas. ¿Quién no ha sufrido estafas? Hoy por hoy todo el mundo hasta se dan mañas para estafar a la gente. Recientemente, el día domingo, sábado, tenía una reunión con unos clientes y me decían, va a tener cuidado, licenciada, porque yo estoy buscando una oficina, porque en el que teníamos ya finalizó el contrato de anticrético y estábamos buscando por comprar una oficina en esas que dice preventas. Y uno de ellos me dice, no, yo le aconsejo que no se compre las preventas. ¿Sabe lo que me pasó a mí? Me dice.
compré un departamento en preventa. Mire que hasta abogados he contratado para que lo puedan revisar y sea todo legal. Creo que el departamento valía 40,000 a 35,000 dólares en preventa. Yo di de esos 20,000 dólares y hay personas que pagaron todo. Yo creo que me dicen, ¿y qué pasó? Yo hice revisar con mi abogado. Lo revisaron y estaba estaba todo bien. Pero ¿qué pasó? 1 año, 2 años creo que pasó, no había la construcción, no se veía nada cuando fueron. La persona, era como que los dueños confiaron en una persona que era el representante legal. Es como que ustedes saben, los inversionistas muchas veces lo único que hacen es poner su dinero, ponen a una persona que es el representante legal. El representante legal, o sea, al principio fue todo legal, pero llegó el momento en el que, como ya tenía el dinero, se fue, incluso a los propios dueños de inversionistas los dejó con esa deuda. Obviamente, todo el mundo, y él me decía, hasta yo fui a ver el tema, ahora, ¿qué están haciendo? ¿Sí fue una estafa? Sí fue una estafa. No se vio en los periódicos, no salió en los medios de comunicación, no sé qué hicieron, pero no se vio. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo así. ¿Y qué van a hacer ahora? Lo que van a hacer es ya asentaron la denuncia, no es uno, son varias personas. Y mal que mal, más bien para su suerte se quedó los terrenos, así que lo que van a hacer es vender todos los terrenos que tiene esa empresa y de alguna manera devolver, tal vez no en su totalidad, me decía, pero nos han dicho que nos iba a devolver. Miren, sabe que Nubia, yo me conformo que me devuelvan la mitad por lo menos de lo que yo invertí. Más bien no fue mucho, me decía él, fue 20,000 dólares. Entonces, no se compre en preventas. Él así me dijo, no se compre. Búsquese uno que ya tenga los papeles a su nombre de esos, cómprese. Así están las estafas, así que van a tener cuidado. Desfalcos, falsificación de informes, de documentos contables, documentos de valores. Esto sí, igual, muchas veces nos llegan a nuestras oficinas y nos dicen, revise si esto está bien, si esto está maquillado, porque quiero invertir en esta empresa. Obviamente que para hacer ese tipo de valoración es tiempo, costo y proceso. Lo hace mi socio, este tipo de informes. ¿Se hacen? Sí, se hacen. Porque ustedes saben, hoy por hoy, la manipulación y los maquillajes en los estados financieros son reales. Ocultamiento y manipulación de información. Algunas veces en las empresas, el bono de productividad es un arma de doble filo. ¿Saben por qué? Porque ahí empiezan el personal a manipular la información. Yo cuando veo en las planillas de sueldo, en una auditoría financiera, yo personalmente reviso de cómo determinan esos bonos. Y reviso a un nivel mucho más detallado, incluso empiezo a bajar mi materialidad cuando veo este tipo de bonos. ¿Saben por qué? Ya nos ha pasado en una empresa que manipularon la información porque tenían ese bono de producción. Es como que dicen, tú me ayudas a tener este año una buena utilidad y te vamos a dar un bono del 5-10% de nuestra utilidad. ¿Quién no va a querer? Pero les vuelvo a decir, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque le estás dando paso a que esa persona, para poder obtener ese bono, pueda manipular la información. Y si no tienes conocimiento, listo. Ya ahí hubo un fraude. Y hubieron varios. Por eso, cuando empiecen a investigar fraudes, se van a dar cuenta, especialmente los fraudes internacionales. Había un fraude en el que incluso participó una de las Big Four.
No sé si era un Price, no sé si era un Deloitte, un KPMG, un Ernst Young, pero una de esas Big Four participó y le quitaron la membresía y no existe en ese país. No fue el caso de Deloitte en Bolivia. Aquí se cerró Deloitte en Bolivia debido a que la membresía era tan cara que el socio prefirió abrirse uno a su nombre, a estar pagando las membresías. Pero no fue eso. Fue tan grande el fraude que incluso creaban empresas falsas. Nosotros le llaman empresas de papel. ¿Qué había? Era como que una cuenta por cobrar a la empresa PIL. Se creaba legalmente, existía la empresa PIL. Entonces, ¿qué hacían? Era como que yo como auditor enviaba a la empresa PIL, ¿no? Que me confirmen las cartas, recuerden las cartas de confirmación. Quiero que me confirme si la empresa UTEPSA tiene una cuenta por cobrar con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué hacía PIL? PIL, que era una empresa legalmente, enviaba su cartita y decía, sí, nosotros le debemos a la empresa UTEPSA $30,000. Listo. Nosotros como auditores cumplimos, pero después se dieron cuenta que en realidad el fraude había, no existía. Legalmente sí existía, pero en realidad era como que era un fraude donde no solamente participaba una empresa, participaban muchas empresas. Ese caso lo leí hace tiempo. Por eso no lo tengo tan claro ahorita cómo fue, pero búsquenlo, es con una de las grandes, estuvo involucrada una de las grandes consultoras, que incluso decían, pero ¿cómo no se dio? No, formaban parte del fraude, hasta la firma sabía lo que estaba pasando y aún así emitieron una opinión limpia, emitieron que no había nada irregular, que no encontraron nada. Les costó la membresía de esa firma. Ocultamiento y manipulación de información, transacciones ilegales, empresas, son empresas de papel, empresas fachadas. Suplantación de identidad, importación y exportación ficticias, contrabando. El contrabando en Bolivia, ustedes mejor que yo deben saber que eso sí existe. Hay muchas empresas que incluso llegan a cerrar porque lamentablemente el contrabando es tan grande que no pueden competir con esos precios. Creo que estoy más confundido. Dice, un segundito, no, aún el examen del que me comentó es para el día martes. Pusieron de 7 a 10, pasa que hoy bien, vamos. Oficial de cumplimiento, figura relevante en el marco del gobierno corporativo, cuyas funciones son inherentes a la celosa vigilancia del cumplimiento de los controles preventivos. En algunos países de Latinoamérica se conoce el oficial de cumplimiento en función de prevención de lavado de dinero y activos y delitos económicos financieros. Cuando empiecen a ver casos de fraude en Bolivia, hay varios de lavado de dinero. Hay muchos casos de lavado de dinero en Bolivia, lamentablemente. Dudas que tengan hasta aquí, jóvenes, dudas que tengan. Dudas que tengan. Y si yo tengo una duda y que decía importaciones y exportaciones ficticias, ¿cómo harían eso? Disculpa. En las importaciones, en realidad, casos de importación, a ver, exportación no he visto ninguna, las importaciones sí. Van a disculpar, pero como estoy en mi casa, también mi sobrina pasa sus cursos. Bien,
En las importaciones, perdón, en las exportaciones les decía, no he visto casos de exportación, pero en las importaciones me imagino que debe ser similar a las compras que nosotros hacemos. Ustedes saben que las compras locales, muchas veces las facturas que compran son facturas falsificadas, no están legalmente. Escuchaba recientemente, hace una semana, a un familiar que me decía, Nubia, te cuento que hay una empresa que me va a pagar 2.000 bolivianos mes, y a cambio de que yo saque mi NIT, así, a cambio de que yo saque mi NIT. Y yo le decía, pero ¿y por, o sea, que tienes una empresa? Le decía yo a ella, no, pero me llamaron, me dijeron, si usted saca su NIT, le vamos a pagar 2.000 bolivianos. Y algunas veces las personas son ingenuas, o sea, dejan una persona que no tiene buenos recursos, ¿no? Y que le digan que 2.000 bolivianos le van a pagar de manera mensual por no hacer nada, porque lo único que tenía que hacer era sacar el NIT, obviamente sacar los talonarios y todo eso le tenía que entregar. Si a nosotros nos dicen eso, ya nosotros sabemos por dónde va. Pero una persona que no ha estudiado, una persona que no tiene ni siquiera y no sabe nada de la parte legal, no sabe nada de la parte impositiva, se puede dejar llevar por esa situación. Y entonces me llama y me pregunta a mí, le digo, no, eso es fraude. Bueno, fraude, tal vez no para ella. Lo único que le va a ocasionar a ella es que posiblemente estas personas malutilicen la información que ella les va a proporcionar, las facturas, los pueda vender, pero al final sabemos que sobre esta persona, que es la que va a ir a sacar su NIT, va a recaer todo el peso de la ley. Entonces, con las importaciones, ¿qué sucede? He visto, por ejemplo, no en la aduana, no he escuchado, lamentablemente, y no soy yo quien para decir si existe ahí, pero he escuchado de que venden pólizas. No sé cómo hacen, pero a mí, por ejemplo, en una ocasión me dijeron, si necesita factura, yo no compro factura, yo pago lo que me corresponde, pero algunas veces vienen y me ofrecen y me dicen, ¿qué tipo de facturas quieren? Las electrónicas están a un 8%, las electrónicas. Las en línea también. Las de manuales, si mal no recuerdo, están en un 4%. Y ahí también habían pólizas de seguro, o sea, las pólizas de importación. Entonces, a mí me llamó la atención las facturas en línea y las facturas ¿cómo se llama? Las de importación. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que usted importa? Yo en realidad no importo nada, porque la mía es una empresa de servicios, no es comercial. Pero me imagino que deben, para las empresas comerciales, ¿cómo funcionan? Dentro de la misma organización hay gente que lamentablemente ya está corrompida. Y lo que hacen es, me decía él, una manera era a través de no sé si ustedes han escuchado cuando entran por un canal de riesgo, la mercadería, y lo que hacen es decomisar esa mercadería, lo decomisan lamentablemente. Entonces, ¿qué hace la otra persona? Cuando ve que va a incurrir en un costo mucho más que la mercadería, lo dejan, lo regalan, se lo dejan. Es lo mismo que cuando te encuentran con el contrabando. Obviamente dice que para que puedas sacarlo de manera legal de la aduana tienes que pagar, pero en realidad te sale más caro hacer todo ese trámite que comprar nuevamente y pasarlo de manera legal. Eso es lo que comentaban esos comerciantes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacen con toda esa mercadería? Lo revenden. Entonces, de esa manera ellos decían, a través de la importación, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué compras a usted le sirve para que nosotros le podamos dar una póliza de importación? Lo mismo con las facturitas locales, lo mismo hacen con las facturas manuales. Como les dije, yo no he visto ese tipo de casos, pero sí he escuchado. En impuestos,
Otro, esto es para ustedes. Igual, una vez, yo les dije que, no sé si a ustedes les comenté, pero tenemos un plan de pagos en la consultora. Porque, bueno, ya otro día les voy a contar el por qué. Entonces, pagamos. Y he escuchado, y también me dijeron, ¿usted tiene plan de pago? Sí, pero ya no me falta mucho. Creo que solamente le debo a impuestos 10,000 bolivianos, que lo estamos pagando a través de un plan de pagos. Entonces, pero yo, no, mi curiosidad, el por qué me preguntaba. ¿Por qué? Lo que pasa es que, no sé si contarles, pero me decía, hacemos reducción de los pagos. Les vuelvo a repetir, no me consta, pero sí, he escuchado eso. Ustedes saben que algunas veces los rumores son ciertos y algunas veces mentira. Pero ya nada me sorprende a mí. Entonces, decían, si usted, podemos borrarle del sistema. Y yo, no, es mi curiosidad, ¿y cómo hacen eso? Es que tenemos personal que trabaja ahí y que ve el sistema. Es como cuando, no sé si escucharon en la alcaldía también, no hace mucho, incluso fue noticia. Salió en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, de que una persona cobraba para poder disminuir la deuda en la alcaldía. Eso ha sido noticia a nivel nacional. Fue lo mismo con impuestos. Pues cuando yo veía, y a mí se me venía a la mente, no solamente hace eso entonces en impuestos, sino también en la alcaldía. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba según lo que yo leía? Y era de la misma manera que procedían en esa otra institución. En la alcaldía era como que en el sistema parecía que debías 10,000 bolivianos, pero pagabas a ciertas personas, porque esas mismas personas trabajan ahí y lo han visto, y te dicen, tienes una deuda de 10,000, pero podemos pagar 5,000 bolivianos. Pero tienes que pagarle 1,000 bolivianos a la persona que te va a hacer, se podría decir, esta corrección en el sistema, porque es una persona que trabaja ahí adentro y tanto. Bueno, lo que leía, eso hacía. Entonces, y uno, ¿no? Son 10,000, entonces me va a costar 6,000, listo, hágalo. Y así llegaron a esa persona. Entonces, esos fraudes, uno dice, no creo, sí hay. Lo de la alcaldía fue una noticia. Lo de impuestos nacionales, no fue. Pero yo escuché. Uno cuando va a impuestos, cada cosa es que se entera, y por la gente, por las mismas personas que van, o algunas veces cuando el cliente viene y te cuenta, digamos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Eso, con la importación de esa manera, a lo que he escuchado, pero no he visto casos en las importaciones ni en las exportaciones. Sí con las facturas, y es una manera fácil. Hoy por hoy con las facturas en línea ya automáticamente te aparecen. Entonces, por eso es que las facturas en línea pues, están un poco más caras que las manuales. Yo por eso siempre les digo a los clientes, si alguna vez compran factura, tiene que ser en línea, no las facturas manuales, porque esas ya no sirven. No sabes si la otra persona lo va a declarar o no. Y corres el riesgo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde lo vas a denunciar? ¿A impuestos? He comprado una factura, me han engañado. Peor, ahora saben que es delito comprar facturas. Tiene cárcel, creo que estaba escuchando que tiene 3 a 4 años de cárcel para aquellas personas que compran factura. Hoy por hoy, por eso ya, eso de comprar facturas no da. Nosotros ni siquiera podemos comprar, ¿saben por qué? Porque no hay muchas compras relacionadas a nuestra actividad. A nosotros nos toca pagar porque es una empresa de servicio. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué otras dudas tienen, jóvenes? ¿Qué más tienen? ¿Qué otras dudas tienen? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar.
Ya no falta mucho, si se dan cuenta. Estamos en la presentación, aquí, donde está responsabilidad del auditor, sistema. Estamos aquí en la diapositiva 43. 7 diapositivas más que mañana vamos a acabar y están listos para el examen. ¿Cuándo es el parcial? El día miércoles. El día miércoles. Ese examen va a ser escrito. Yo lo que voy a hacer es llevar el parcial, va a ser de selección múltiple, falso o verdadero. ¿Qué prefieren, selección múltiple o preguntas abiertas? No les he preguntado a ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Selección múltiple o falso o verdadero? O preguntas abiertas. ¿Abiertas a qué me refiero? Preguntarles, ¿qué es auditoría forense? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría forense? Y ustedes me dicen, el objetivo de la auditoría forense es tanto. Diferencia entre auditoría financiera y forense y ustedes me detallan. O falso, verdadero y selección múltiple. Selección múltiple. ¿Sí? Para que yo elabore el parcial. ¿Todos están de acuerdo con selección múltiple y falso, verdadero? Sí, Lisa. Sí. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Mañana terminamos esta unidad y empezamos con la unidad 3. A partir de la unidad 3, 4 y 5 ya entramos a ver los legajos. Les voy a ir, ya les he mandado, les voy a explicar un poco de cada legajo para que vayan viendo. Un segundito. Vayan avanzando. Entonces solo estudiamos estas diapositivas que nos presentó, ¿no? Correcto. Les pasé también la guía. Hay varios conceptos, pero yo lo que voy a poner es, ¿de dónde voy a sacar las preguntas del examen de estas diapositivas? De esta presentación. Está más resumida, pero si quieren, leanlo lo de la guía. La guía solamente vamos a utilizarlo para la parte práctica. Por eso se los pasé en digital también. Unidad 1 y 2. Vamos a ver, denme un segundito, estoy buscando auditoría forense. ¿Dónde está casos prácticos? Presentación, debe ver por aquí legajo, quiero ver legajo. Legajo, exámenes, borrador. Yeah, 13. Un segundo. Listen, pero ella nos mandó uno. ¿Sí les mandé? Sí, al grupo. Sí, creo que sí, pero saben qué raro que no esté aquí. Auditoría forense, recursos. Lo que pasa es que yo sé, aquí está. Este debe ser el que les he mandado. Bien, es este. ¿Qué es lo que me van a ir buscando o cómo van a ir armando este legajo permanente? Me gustaría que ya esta semana traten de avanzar con todo el legajo permanente para que desde la siguiente empecemos a armar todo lo que es el legajo corriente. Ustedes saben que el legajo corriente van a hacerlo conmigo. ¿Qué van a hacer? Legislación vinculada con la sociedad. ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero que me armen una carátula similar a esto, ¿sí? Que tenga estos puntos. Y les voy a mostrar un papel, un proyecto final de auditoría forense. Me gusta quedarme con los con los legajos, se podría decir con los legajos más completos y con el mejor trabajo me quedo yo. Por ejemplo, este es de una auditoría forense. A ver. Vean. Legajo permanente. Ya ustedes arman su legajito. Recuerden que ustedes son una consultora, una firma de consultora. Por ejemplo, esta consultora se llama Consultores Bremeca. Esto en realidad era una fusión de sus nombres. Ustedes inventan la consultora que ustedes quieran, pero tienen que tener un nombre. La consultora tiene, estos son papeles de trabajo de la consultora. ¿Qué tienen aquí? El índice que les acabo de pasar.
Si se fijan, este contenido es el mismo que yo les he pasado al grupo de WhatsApp. Legislación vinculada con la sociedad. ¿Qué tienen que hacer en el LP01? Yo lo llamo LP, legajo permanente, referencia 01. ¿Qué tienen que hacer ahí? Está en la descripción, no sé si aquí lo puedo ver. No, aquí lo puedo ver. No, ¿dónde está aquí? Aquí, vean. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí está explicado lo que ustedes tienen que hacer. En este punto deberán incluir una copia o resumen de la legislación o legislaciones relacionadas directamente con la actividad de la sociedad. ¿Qué quiere decir a esto? Si ustedes tienen que hacer una auditoría forense a una empresa de nacionalidad boliviana, una conocida, por ejemplo, este proyecto que les estoy mostrando era de Toyota, pero muchos dirán, licenciada, la empresa no nos proporciona la información correcta, no les van a proporcionar toda esta información, ustedes la tienen que armar de manera general, ninguna empresa les va a pasar la información. Entonces, esta empresa, este grupo decidió de Toyota, obviamente toda la información, si quieren, armada por estos estudiantes. Nada es real, excepto el caso práctico, ese es el único que es real, pero la información no. ¿Qué han hecho aquí? Este es uno de los mejores trabajos que he visto. Obviamente, cada estudiante arma su propio trabajo de la mejor manera. Ellos, en cambio, vean, ¿qué han hecho para el primer punto? Han hecho un índice de contenido para el legajo permanente. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero yo me conformo con que tenga esto. Nada más. Pero ellos ya lo ampliaron. Yo no le puedo decir, yo no le pedí esto. La verdad, yo no les he pedido de esta manera. Pero ellos mejoraron su trabajo. Legislación vinculada. ¿Qué es lo que tienen que poner? Todas las leyes, ahí en este punto está claro, no sé si puedo mostrarles aquí. Dice, en este punto deberán incluir un resumen de la legislación relacionada. Si yo hago de una empresa comercial, entonces tengo que ver qué leyes están relacionadas a mi empresa. Si hago de una empresa petrolera, de entrada tienen que tener y hacer un resumen de si quieren, de la ley de minería, de la ley de las leyes relacionadas a ese tipo de empresas. Hay una resolución específica para las empresas petroleras, ya ustedes investigarán. Pero un ejemplo, si van para una empresa comercial, lo más importante, la ley 843. Entonces, ¿qué han hecho aquí ellos? Vamos. Ley General de Aduanas, porque ellos importaban. Toyota es una empresa que importa, entonces la ley general aplica a ellos. Para mí, que soy una empresa servicios, para mí la ley general de aduanas no aplica. Yo no importo nada porque es una empresa de servicios. Todo lo compro en el mercado nacional. Código de comercio. Todas las empresas aplican, ¿no? ¿Qué empresa no nos pide de entrada el código de comercio? De entrada, todos lo tenemos que manejar bien ese código, porque ahí están nuestras obligaciones y están nuestros derechos. La ley 843, Ley General del Trabajo. Entonces, no sé si esto aplicará para las empresas que ustedes van a auditar. Por eso les dije, esto es algo general. Entonces, ¿qué me hicieron aquí ellos? En el punto número 1, legislación vinculada a la sociedad, Ley General de Aduanas, lo que me han hecho es un resumen de qué trata esa ley.
Código de comercio. ¿De qué trata el código de comercio y los puntos más importantes de este código? Ustedes saben que ese código es amplio. No quiero que agarren ni me copien ni me peguen. Solo quiero para mi legajo permanente máximo 2 hojas para cada ley. Máximo. Una si quieren. Eso es lo que tienen que hacer para el punto número 1. ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna duda o consulta del primer punto? ¿Dudas? Bien. Punto número 2. Relaciones de tuición y vinculación institucional. Vamos a ver algo. Vamos. Relaciones de tuición y vinculación institucional. ¿Qué se hace? Describir todos los antecedentes de la sociedad. Aquí, composición accionaria. Si no tienen de la empresa, ustedes lo van a armar. Yo no les voy a cuestionar nada de mi legajo permanente. Yo no les voy a decir, he auditado esta empresa y estos no son los socios. Por ejemplo, si el grupo 1 decide hacer de la empresa, no sé, Fino. Nosotros hemos hecho auditoría, sé quiénes forman parte de su composición accionaria. Pero yo no voy a decirles, no, señor, no, jóvenes, la composición accionaria está mal. No son esos socios. El organigrama que yo tengo no es el mismo que ustedes me están presentando. No les voy a decir, ¿saben por qué? Porque yo sé que esa información, si ustedes van a Fino y le dicen, quiero que me pase, van a decir, tan mal, jóvenes, yo no les voy a pasar nada porque es una información súper confidencial. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a armar esta información. Arman su composición accionaria, por ejemplo, licenciada, la composición accionaria de esta empresa habían 4, no sé, Juan Pérez, María Claros, Nubia Flores y no sé qué. Su composición es 1 millón. No les voy a decir, no era 1 millón, era 2 millones, nada. Pero sí les voy a preguntar ciertas cositas del legajo permanente. Obviamente nada relacionado a la información. Principales políticas contables, manejo de sistema. Aquí, ¿qué quiero que me hagan? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. ¿Qué sistema maneja? Vamos otra vez al proyecto que tengo. ¿Qué me han hecho aquí? ¿Dónde está? Documentación. Acá. Creo que es esto. A ver. Ministerio de Trabajo. Aquí está. Relación de tuición y vinculación institucional. ¿Qué hay aquí? Documentación legal. ¿Qué me presentaron ellos? La acta de constitución, vean, la composición accionaria. Yo sé que no son esos, estos son datos que estos estudiantes han armado, pero vean la calidad, a eso me voy. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron? Esto es el documento del representante legal. No estaba, pero ellos lo adicionaron. No les he cuestionado, al contrario, siempre. A mí me encanta que el estudiante presente un trabajo más de lo que se le ha pedido. Registro de comercio. Estos son documentos legales que tienen. Licencia de funcionamiento. ¿Qué más? Registro del NIT. Aquí está. Régimen general, tanto. Ahí está, vean. Estas son informaciones que les aseguro que se han inventado. Había un estudiante que me dijo, licenciada, un familiar trabaja ahí. ¿Cómo obtuvo toda esa información? Yo le decía, joven, nadie les ha pasado esa información. Esto es documento. Parece tan bien armado que pareciera que les ha pasado, pero no. Yo le decía, lo que usted sí quiere para ver que realmente esta es información inventada,
Revise si esto es lo mismo que tiene su familiar en esa empresa. No es. Y ya luego me dijo, tuvo razón, licenciada, nada es idéntico. Este es el organigrama, lo pueden sacar del internet, principales responsabilidades de gerencia, todo está aquí. Vean, aquí. Por eso les dice, describir los antecedentes de la empresa, composición, organigrama, principales políticas del contables, manejo. En el manejo del sistema ustedes me van a poner, por ejemplo, la empresa Fino, ¿no? Utiliza el sistema TR4 y ustedes me hacen el sistema TR4, es un sistema contable creado por tanto los proveedores. Una pequeña descripción de qué trata ese sistema, nada más quiero. Si quieren, entren al internet, copien y péguenlo y denle formato. No me agarren toda información y copiar y pegar y todo un carnaval, formatos distintos, colores, tamaños distintos, no, tienen que darle formato a esos legajos. Punto número 3, en este punto deberá, dice que es contratos. En este punto deberá archivar todos los contratos vigentes, máximo 5 contratos, jóvenes. No quiero que me llenen el legajo permanente de puros contratos. Modelos de contratos está en el internet. Trabajen sobre eso. No quiero tampoco que ustedes se empiecen a estresar en esta primera parte que es fácil. Contratos. Ustedes encuentran un contrato, si está en imágenes, transcriban, llévenlo a Word, cámbienle nombre, pónganle nombre de los clientes, proveedores y listo. No es más. Memorándum de planificación. Aquí está el memorándum de planificación. Este punto es el más largo. Mañana les voy a explicar. Este punto es más largo porque tiene varios puntos. Son 4 puntos y esto es lo que más me voy a centrar. De hecho, este es el punto más importante del legajo permanente. Ese es el punto más importante. Y mañana les voy a explicar así. Cuando termine de explicarles la última unidad o los últimos puntos de la unidad 2, les voy a entrar a explicar esto. Evaluación del sistema de control. ¿Qué tienen que hacer aquí? En este punto se debe desarrollar o buscar controles internos o manuales de procedimientos relacionados con el guía MAP. Ahorita les voy a mostrar. Mañana les voy a mostrar eso también. Pero ¿qué van a hacer aquí? Hay un caso práctico que me gusta de la guía, que ya lo he visto. Ese es el que vamos a desarrollar. El caso práctico dice, el concepto de sistema de control interno incluye el diseño de funcionamiento, procedimientos de control interno. En realidad, para este punto me van a buscar manual de procedimientos. Manual de procedimientos, pero para el caso, ahorita les voy a decir cuál es el caso. Voy a abrir la guía más para que vayan leyendo un poquito. No sé si aquí tengo la guía. Aquí está la guía más. Esta es la guía más, pero el caso está casi al final. Todos van a elaborar el mismo caso. La única diferencia es que cada información va a ser distinto dependiendo de lo que ustedes trabajen. ¿Dónde está el caso práctico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caso cronológico del caso polar, no, este es un caso súper, creo que es el caso 1. No, no es este. Caso 2. Vamos a ver dónde está este caso. Determinar dificultades de inicio de fraude. Caso 3.
Caso 1, aquí hay varios puntos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué parte está este caso? Un segundo, creo que es esto. Ingreso, importación, falsificación de resultados. Este es en la página 84. Lean ese caso donde dice cajero renega bien por el desembolso de personal, emprendido caja. Sí, a través del comprobante de contabilidad, tanto los recursos entregados a fondos avance. Sí, es ese, el caso número 3. 4, Prado, vamos a ver. Caso 4, está también el 5. Pero este es, anótense el caso. Lo vamos a cambiar. Este es el caso más completo, 86. Se llama empresa Tristón, pero repito, ustedes no le van a poner empresa Tristón, le van a poner la empresa que ustedes que han elegido. Por ejemplo, si ustedes eligieron Fino, le van a poner empresa Fino, S.A. Empresa Utepsa, S.A. Empresa PIL, no sé, SRL, S.A., no sé. Pero este es el caso número 5. De todos esos casos que son pequeñitos, este caso es el más completo. Por eso, si se fijan, es un poquito más largo que los demás casos. Entonces, este es el caso. Quiero que lo vayan leyendo, porque sobre este caso vamos a trabajar. Repito, es el caso número 5 de la guía MAP. Ese es el único caso que vamos a ver, 86. Pero este caso es tan largo, jóvenes, y tiene tanta creatividad que van a trabajar bastante en este caso. Vamos a seguir. Estamos viendo. Entonces, ¿qué quiero que vean? Quiero que me lean, si es posible para mañana, y me van a decir qué manual de procedimientos aplicarían para este caso, porque este caso, el punto número 5 está relacionado a ese punto. ¿Qué más? Y el punto número 6, correspondencia recibida y emitida. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí, en este punto, deberán detallar o registrar toda la información y documentación recibida para la entidad con propósitos de auditoría. ¿Qué van a hacer en este punto? Miren cuántas páginas tiene este legajo. 793 páginas. Por eso les dije, de todos mis proyectos y legajos, este trabajo que hicieron sus compañeros ha sido es el legajo más completo que me han presentado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cada procedimiento tiene su papel de trabajo. Por eso ya les voy a ir mostrando poco a poco. Hoy por los tiempos no, pero este es el trabajo que me van a hacer. ¿Es un poquito largo? Sí. Más que auditoría financiera, posiblemente sí, porque es una auditoría mucho más especializada y recuerden que es al 100%. ¿Qué van a hacer en el punto número 6 que está aquí? Aquí está el punto número 6, correspondencia. ¿Qué van a hacer? Requerimiento. Ustedes me van a armar un requerimiento como este, por ejemplo. ¿Qué pidieron a la empresa? Acta de constitución. ¿Qué más? Fotocopia del representante legal. ¿Qué más? Copia de matrícula. Ustedes me van a ir poniendo un listado, en un listadito me van a hacer toda la información que ustedes le tendrían que pedir a la empresa. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo pediría? Primeramente, ¿no? Copia del acta de constitución, no sé, copia del NIT, copia de la licencia, copia del representante legal,
una copia de los estados financieros presentados a impuestos nacionales de la gestión 2021, pónganle, si estoy auditando la gestión 2022. Entonces, me van a detallar toda la información que ustedes, solo un detalle, por ejemplo, ¿qué más pidieron ellos? Reporte de cuentas de gastos. Este último punto lo vamos a ir trabajando conmigo. ¿Qué le van a poner? Fecha del requerimiento, 8 de marzo del 2018. ¿Por qué? Mucho depende de qué caso es la auditoría. Lean esto y en base a eso vamos a determinar los periodos. Obviamente, este trabajo es de otro caso, no es el mismo que ustedes van a llevar, porque cada vez lo cambian la guía y los casos son distintos. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? Imagino que tienen varias, ¿cierto? ¿Sí? Pero bueno, vayan avanzando con esto los primeros puntos, que vendría a ser el 1, el 2 y el 3. Mañana yo les voy a explicar el punto número 4, 5 y 6. Si tienen alguna duda o consulta, pues me preguntan. Bien. ¿Dudas antes de finalizar la clase? ¿Dudas? Bien, jóvenes. Si no hay dudas, nos vemos mañana, 10:30 de la mañana. Vamos a tratar de pasar hasta las 12, sí, de corrido, porque yo sé que puede ser cansador para ustedes, ya que no tienen su receso. Bien, vamos a quedar aquí. Mañana nos vemos a las 10:30 para continuar la última parte de la unidad 2 y les voy a explicar cómo van a ir armando. Pero vayan viendo el caso número 5 de la guía MAP. Mucho depende de eso para el punto 5, 6 y el punto 4. Que tengan una excelente tarde hasta el día de mañana. No voy a tomar lista debido a que no nos han podido todavía proporcionar digital. Lo tengo físico, pero lo dejé en la universidad. Hasta el día de mañana, jóvenes. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana, Alison.